Esa cosa se había cobrado muchas víctimas, entre las que, según se dice, no solamente por los habitantes, sino también por los periódicos de la época, se contaban varias decenas de niños. Esta historia se cuenta un poco como una leyenda en el lugar en que vivo, con un poco de realidad y con un poco de contarla por años, cosa que la ha ido deformando. Yo se las cuento a ustedes como parte de las leyendas del lugar. Se cuenta que para finales de la década de los 40, una cosa, yo le digo cosa porque no sé realmente qué era, un animal, un monstruo, o como le quieran llamar, habitaba en las profundidades del Ojo de Agua de Gutiérrez, una laguna que era tan vieja como el mismo pueblo, según dice la gente que sabe. Dicen que tenía miles de años. Es en este punto donde la leyenda se mezcla con lo real, porque el lago sí es un lugar que aún hoy, siendo solo una parte de lo que antiguamente era, fácilmente podría haber algo oculto ahí. Es lo suficientemente grande, oculto y de difícil acceso, pero las personas mayores tienen fotos nadando en este lago, que ahora solo es un recuerdo para la mayoría de los habitantes de la zona. Son justo ellos quienes cuentan que, en este lugar, esa cosa se había cobrado muchas víctimas, entre las que, según se dice, no solamente por los habitantes, sino también por los periódicos de la época, animales silvestres, domésticos y de crianza como patos, gallinas, cerdos e incluso vacas y caballos desaparecieron del lugar. Lo más sorprendente es que además de los animales se contaban varias decenas de niños. Como dije, en su mayoría fueron notas cubiertas por la prensa local. Quiero aclarar que al ser un pueblo en el que desaparezca una vaca o un caballo llega a ser noticia, obviamente un niño lo es más. En muchas de las notas de los periódicos que mis familiares de más edad me llegaron a mostrar, se leían encabezados como "La muerte acecha" y "Devorados por la espantosa criatura". Y ya la nota hablaba con el estilo de los antiguos periódicos sobre el destino que esperaba quien se atreviera a sumergirse en las orillas poco profundas del lago. Según cuentan, todo esto no fue un hecho de unas pocas veces, porque eran muchas notas de los periódicos, y la mayoría de las personas de mayor edad de la zona cuentan con bastantes detalles de esta historia. En especial hay una historia que se cuenta, una que hizo tanto ruido que salió del pueblo. Primero de boca en boca y después por los periódicos. Fue tan famosa esta noticia que no solo hizo ruido en este pueblo, sino en todos los pueblos aledaños, e incluso varios medios vinieron a cubrir la nota. La historia que cuentan las personas que lo vivieron inicia igual, en un caluroso día de diciembre, cuando en el pequeño pueblo de Gutiérrez se celebraba la fiesta patronal. Un grupo de jinetes que iban armados, porque así son las fiestas de pueblo, disparó a la criatura con sus fusiles mientras ésta asomaba su lomo a la superficie. Y una vez muerta, varios de ellos se metieron al lago, aún con sus precauciones, y la lazaron para arrastrarla con la ayuda de los caballos. Así la llevaron hacia el pueblo, valiéndose primero de 3 caballos para sacarla del agua, y otros 3 más para llevarla hasta el pueblo. Ahí llegaron varios zoólogos y especialistas, aunque no sé especialistas en qué. Pero hubo un científico en particular que fue de quien se rescató su nombre y pasó a formar parte de toda esta leyenda, Francisco Yepes. Él se encontraba en Gutiérrez investigando una especie de roedor silvestre que la gente del pueblo utiliza como remedio para varias enfermedades, comiendo la carne ahumada de este pequeño ratón. Se dice que este zoólogo inspeccionó al animal, que contaba con un enorme y aserrado espolón recubierto, del que, según las fotos del periódico, escurría una espesa baba. Aquí la leyenda de nuevo toca lo real, porque muchas de estas fotos en realidad existen, no solo en periódicos locales de esta época, sino también en algunos periódicos de renombre que se distribuían en todo el país, además de que algunas televisoras hicieron también coberturas de la noticia. Existen además algunas fotos que gente de la época tuvo la fortuna de retomar, pues, como dice la gente mayor que cuenta esta historia, estaban en el lugar y en el momento indicado para hacerse de estas fotos. Yo mismo tuve la oportunidad de tener en mis manos algunas fotos tomadas por mi abuelo, en las que se ve él de joven junto a esa cosa. El zoólogo
según se lee en los periódicos, dijo que esta cosa era un animal después de todo, que pertenecía a las familias de las rayas de río y que según esto sus costumbres como alimentarse de carne, no necesariamente humana, sino de cualquier cosa que estuviera a su alcance, era porque era un animal muy antiguo, uno de los pocos ejemplares aún vivos de esa especie. Esto lo cuenta así mi abuelo, e igual se lee en los encabezados de periódicos que daban por cerrado este caso. Y bueno, esta historia roza entre la leyenda y lo real, pero las personas mayores que lo cuentan, como mi abuelo, que fue quien lo vivió, lo hacen con tanto detalle que es difícil no sentir miedo. A lo mejor por el desconcierto que les causó, o todo lo que vivieron de primera mano, y que aún cuentan con esa sensación de miedo, y como si fuera un secreto. Muchos de ellos dicen que eso no era un animal, y aún a la fecha se niegan a llamarlo un animal. Para ellos es conocido como el depredador de ojo de agua, o el monstruo de ojo de agua.